Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. En nombre de la Corporación Quindío Convention Bureau y en nombre de la directora ejecutiva Laura González, les queremos dar la bienvenida a este importante webinar que tendremos el día de hoy a cargo de Claudio Milano. Claudio Milano es doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Antropología Social y Cultural por la misma Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Turismo de la Facultad Económica de la Universidad degli Studi di Nápoles Federico II. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Brighton, Inglaterra, la Université Lumière Lyon de Segunda de Francia y en Stockholm University de Suecia, y ha sido profesor invitado a la Universidad Federal de Piauí en Brasil. Ha trabajado como consultor de la agencia internacional en Holanda, en Ecuador, Costa Rica, India, Perú, Senegal, Chile y Brasil. Sus trabajos de investigación se centran en el análisis antropológico del turismo y fenómenos como la planificación turística en entornos urbanos han centrado su interés. Ha contribuido al estudio Over Tourism's Impact and Possible Policy and Response en la Comunidad Europea, financiado por el Comité de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, y es director del Centro de Investigación, Divulgación e Innovación Turística y Tour de Hostelea. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por contar conmigo y por la invitación. Muchísimas gracias, Claudio. Ya te dejamos de compartir pantalla para... Ah, ya está, ya puedes compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Me decís si ya se ve y puedo... A ver. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a todos los que estáis conectados y conectadas. Ahí son las 9 de la mañana en Colombia, aquí buenas tardes en Barcelona, son las 4. Seguramente habrá quien se conecta de diferentes lares. Hoy, digamos, gracias a la invitación de José, tendremos la posibilidad de compartir algunos hallazgos durante investigaciones, años de investigaciones sobre tendencias, retos en la sostenibilidad en turismo. Como se mencionaba anteriormente, soy director y editor del Centro de Investigación, Divulgación e Innovación Turística de Hostelea, Tourism Management School, y en el mismo centro soy también director del Máster en Investigación Turística Sostenible y Planificación Turística Territorial. En los últimos años me he dedicado al mundo académico, a publicaciones académicas, como algunas de estas que podéis ver, desde un libro que hemos coordinado con otros autores de la Wakayama University en Japón y University of Brighton sobre Over-Tourism, Excessive Discontents and Measuring Travel and Tourism. Otros estudios como el turismo en el mundo rural, publicado por Pasos, sobre varios casos latinoamericanos de turismo rural y turismo comunitario, o una de las últimas publicaciones en castellano es Ciudad de Vacaciones, con esa portada bastante, bueno, intentando provocar un poco a los lectores sobre conflictos urbanos en espacios turísticos, donde analizamos varios casos latinoamericanos en ciudades latinoamericanas y ciudades de la península ibérica y de Portugal. Y luego otros estudios, pero sobre todo consultoría, como en el caso aquí en el centro del Research for Trunk Committee, que ha sido un estudio junto a otros consultores y académicos europeos, junto al Parlamento, al Parlamento Europeo, y el estudio fue publicado en el 2018 y presentado en el 2019 en Bruselas, donde intentábamos analizar un poco cuáles eran, a nivel de saturación y congestión, algunas respuestas, ¿no?, a nivel de políticas públicas.
Luego, a nivel de también consultoría y estudios de planificación turística, The Rotterdam Way ha sido uno de los últimos planes estratégicos en los cuales tuve la posibilidad de trabajar con otros consultores en la ciudad de Rotterdam. Y luego hay otras investigaciones, que también nos sirven y me sirven, digamos, de partida para algunas de los conceptos que iré compartiendo. Y vamos a ver dónde estábamos antes, ¿no? En qué estábamos a nivel turístico, a nivel de industria turística global, antes de lo que ha sucedido en los últimos 2 meses y respecto a ese parón, ¿no? que estamos viviendo a nivel global. Realmente, si vemos cómo han cambiado los números a nivel global y más allá, como se menciona aquí en la presentación, más allá del sensacionalismo mediático y de algunos datos a veces que hay que revisar de la OMT. La OMT muchas veces nos habla de llegada turística, estos gráficos que nos hablan de 1.800.000 turistas para el 2030. Hay que revisar muchas veces estos tipos de estadísticas y hay que revisarla porque no son correctas del todo, ¿no? Si viajamos de Bogotá a Barcelona haciendo una escala en Madrid, nos contarán como 2 llegadas turísticas, cuando realmente es la misma persona que está viajando, ¿no? Entonces, muchas veces esas estadísticas nos pueden llevar a algún malentendido, pero realmente si vemos algunos datos, hasta febrero 2020 hemos crecido a nivel de llegada y a nivel de presencia y de pernotaciones también de una forma desmesurada, también comparado a cómo ha crecido la población mundial. Pero ¿cómo ha crecido ese turismo? ¿Cómo ha crecido el turismo mundial? Ha crecido de una forma desequilibrada, y por eso retomo un informe de la consultora australiana Intrepid Travel que el año pasado publicaba este informe sobre undertourism and overtourism, ¿no? Cómo realmente podremos estar hablando en países como España, como México, como Grecia o como Islandia de overtourism, o por lo menos de saturación, de cómo gestionar, ¿no?, de la forma más sostenible esta llegada turística y por otro lado, hablamos, y aquí veréis también el caso de Colombia o el caso de Sri Lanka, donde estuve de profesor invitado, y ahí el gran problema de Sri Lanka era cómo salir de la crisis y cómo incentivar y aumentar la llegada turística. Entonces, realmente lo que encontramos es un fenómeno turístico desequilibrado, donde no hay una repartición de esta grande movilidad de forma igual. Y cómo ha ido cambiando también el tema de las tendencias y los retos en el turismo sostenible en general, en la industria turística global. Hemos empezado en los años 60 a viajar por temas culturales y se ha empezado en los años 80 a realmente hablar de referencia de consumo, el propio turismo de masa, ¿no?, en los años 80. Y cuando hemos dado la vuelta al segundo milenio y hemos entrado en el tercero, hemos empezado a hablar de emoción y experiencia, ¿no? Para todos los compañeros y compañeras y agentes turísticos de Colombia, sabéis perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de emoción y experiencia, ¿no? Colombia a nivel de destino, de marca país, ha trabajado muchísimo también y otros países latinoamericanos también en el tema de la emoción y de la experiencia sobre todo. Pero justo después de una década hemos empezado a hablar de sentido, sense tourism, ¿no? Todo lo que de aquí a poco lo presentaré se ha etiquetado como turismo de bienestar, turismo de salud.
entra dentro de ese paraguas del turismo de sentido, que podríamos llamar, que nos ha acompañado en la década pasada. Y antes de lo que sucedió en esos últimos años, hemos venido hablando y se venía hablando de viajes transformacionales, ¿no? También a raíz de todo el gran debate que hemos tenido en Europa, pero no solamente en Europa, de la congestión turística y de cómo gestionar esos grandes flujos masivos. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora en qué estamos? Sin duda, la percepción de riesgo y la percepción de seguridad nos acompañará en estos viajes transformacionales que emprenderemos y que se emprenderán en cuanto empezaremos a abrir nuestras fronteras internacionales. Pero antes de hacer y de tener una mirada a lo que podrá pasar y cómo nos prepararemos, quiero seguir compartiendo algo sobre las tendencias, ¿no? Tendencias turísticas. Todos conoceréis el Back to the Future, ¿no? Dependiendo un poco de las edades de nuestros, de todo lo que nos acompañáis en ese webinar, el Back to the Future ha sido un milestone, ¿no? Una película que nos ha acompañado. ¿Y por qué hago referencia a esta película? Porque realmente cada vez que hablamos de tendencia, más que mirar al futuro, tendríamos que mirar al pasado y cómo anteriormente o cómo el pasado y cómo alguna tendencia del pasado en turismo y en general a nivel sociopolítico nos pueden dar muchísimas indicaciones de lo que vendrá en futuro, ¿no? Y aquí yo os muestro alguna foto en blanco y negro donde con respecto, por ejemplo, a la movilidad urbana, y pensamos a los patinetes eléctricos y de cómo se está transformando la movilidad urbana y de cómo justo también con lo que está pasando, se irá hacia todavía más la individualización. Estamos viendo, por ejemplo, en algunas ciudades europeas, no puedo hablar por otras ciudades latinoamericanas, pero aquí en Europa o en Barcelona, donde vivo y donde tengo la posibilidad de observar lo que está sucediendo, inevitablemente están cambiando también la manera de utilizar el transporte público, también por esa percepción de riesgo que mencionábamos. Entonces, cuando hablamos de tendencias, tenemos que mirar también al pasado. Y tenemos que mirar al pasado porque nos dice muchas cosas de lo que pasará en presente y futuro. Y por eso quiero compartir esa infografía a partir de un informe que hemos elaborado en IDITUR, que yo personalmente he elaborado y se ha publicado en el 2018, donde hablando de tendencias en viaje y de Live Like a Local, ¿no? El gran lema de Airbnb, a partir de un vaciado bibliográfico y de otras investigaciones, se ve cómo cada vez que hubo algún tipo de tendencia a nivel global, la hemos transformado o se ha transformado, se ha reflejado en una tendencia turística, ¿no? Entonces los movimientos hippie en los años 60 y 70 se han transformado en las primeras experiencias de turismo alternativo, la conciencia ambiental en los años 80 en las primeras prácticas de ecoturismo y turismo de naturaleza, en los 90 cuando hemos empezado con Agenda 21 de Río, el reporte Brundtland, se ha empezado a hablar de desarrollo sostenible, hemos empezado a hablar en la industria turística de turismo responsable. Cuando, por ejemplo, en los años 2000 hubo la crisis de la cooperación internacional, empezó todo el gran debate a finales del 90 y principio del 2000 con el Pro-Poor Tourism, turismo voluntario, turismo de cooperación internacional. En el 2002 la OMT abre el programa STEP, Sustainable Tourism for Eliminating Poverty. Es decir, cada vez que hay una tendencia a nivel global, la transformamos en un producto turístico. Y en el 2010, cuando se empezó a retomar el movimiento slow que Carlo Petrini en los años 80 inició, empezamos a hablar de turismo de bienestar, turismo de lentitud y sentido. Y cuando estamos a punto de empezar a elaborar nuevas propuestas a nivel de viaje transformacional, hubo esta pandemia global que nos obliga a repensar también la tendencia y los próximos retos.
Entonces, la intangibilidad de la experiencia turística. Cuando estábamos a punto de hablar y de elaborar lo que estaba pasando a nivel de esos viajes transformacionales que nos hubiesen acompañado durante esa década, hablábamos de experiencia offline, meditaciones, retiros vacacionales, ¿no? Y justamente cuando empezamos a hablar de experiencias sensoriales, bienestar médico, perdón, mental y físico, mindfulness, y se estaba incrementando y aumentando esos tipos de experiencia. Ahora estamos hablando de qué es lo que vendrá después del COVID-19 y de esa pandemia y de la pandemia y de esa crisis global. Entonces, algunos conceptos, como era el concepto de experiencia, de emoción, exotismo, autenticidad, sentidos, primitivismo, ¿no? La propia autenticidad. No es un caso que vivir como un local y live like a local de Airbnb, que ahora os hablaré de cómo Airbnb realmente lo que hace surge después de la crisis del 2008 y a ver ahora, después de esta crisis del 2020, cuáles serán las otras realidades también empresariales que saldrán de esta crisis. Lentitud, sentidos y resiliencia, adaptabilidad, cómo nos adaptamos, sin duda nos tendrán que acompañar en el futuro próximo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado los turistas también hasta ahora? ¿Y cómo cambiarán en el post-crisis 2020, ¿no? 2020? Hemos pasado de tener un turista tradicional a un turista social, a un turista colaborativo, ¿no? Con lo que vendríamos a llamar erróneamente, según mi humilde opinión, economía colaborativa, porque realmente no podríamos hablar de economía colaborativa, teníamos que hablar de capitalismo de plataforma, pero se empezaba a hablar de turismo colaborativo, a todo el tema del prosumer, ad prosumer and prosumer. Todo el gran debate sobre los influencers, pensamos también a cómo algunos países como Belice o varios países centroamericanos y latinoamericanos han querido trabajar su propia marca a través también de algoritmos y de influencer, que podríamos definir unos prosumer, unos productores, un producer, broker y al mismo tiempo consumer, ¿no? Entonces realmente lo que hemos visto también de cómo ha evolucionado el consumidor, ha evolucionado muy rápidamente hasta ser realmente un consumidor proactivo y además un broker. ¿Y cómo nos estábamos preparando a esta crisis? A pesar que muchos técnicos y muchos agentes del sector nos dirían que esta crisis nos ha pillado completamente desprevenido, yo os invito a mirar lo que estaba pasando justo hace un par de años. Y por eso os menciono el tema del Greta Effect, ¿no? Cuando hablamos del flight shame, no sé si todos estarán familiarizados con ese concepto, justamente en Suecia empezamos a ver cómo estaban disminuyendo muchísimo el transporte de aviones. Y hemos tenido algunas conferencias aquí en Europa donde compañeros y compañeras suecos y suecas empezaban a viajar en trenes, ¿no? Y no solamente suecos, ¿no? Pero sin duda el tema del Greta Effect ha nacido y se ha nacido sin duda con las primeras manifestaciones y protestas ecologistas en la ciudad de Estocolmo. Casi es como si nos estábamos preparando a lo que ha venido a ser esta grande crisis y movilidad, ¿no? Realmente ahora mostraré algunas estadísticas del lockdown donde se han cerrado la frontera de casi todos los países del mundo. Pero realmente casi
casi podríamos decir que nos veníamos preparando, ¿no? Todo el debate también que tuvimos sobre las emisiones de CO2 y de cómo necesitábamos un cambio de paradigma a nivel de sostenibilidad, a nivel de turismo de proximidad, que ahora se está hablando tanto de turismo de proximidad, era algo de los cuales se hablaba y eran grandes debates que nos acompañaron hace solo un par de meses. O, por ejemplo, el gran debate que aquí en Europa tuvimos sobre el tema de los turismos de crucero y el gran impacto ambiental que se estaba generando a raíz también del efecto Greta y de todos la emergencia climática, ¿no? La emergencia climática es lo que nos acompañó hasta hace poco antes de la crisis, la agenda política turística mundial. Entonces ahora, ¿cuáles son los challenges, ¿no? Estos retos que nos acompañarán? Hemos visto nuestro destino turístico cambiar de forma muy drástica, ¿no? Eso es una foto de destinos urbanos, un destino urbano como Roma en Italia, muy conocido, donde realmente esto ha sido los cambios que hemos vivenciado en muy pocos meses. Y así en muy pocos días hemos visto cómo desde el 12 de marzo hasta el 23 de marzo el lockdown y las restricciones de movilidad internacional han afectado casi todos los países del mundo. Y un 96%, aquí nos dice la OMT, un 96% de las destinaciones turísticas a nivel mundial han empezado a tener restricciones fronterizas para cualquier tipo de movilidad, sea por motivos de ocio y también otros tipos de restricciones. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos está enseñando esta crisis? Que inevitablemente los países que más están vivenciando, ¿no? están viviendo una crisis económica importante y la vivirán probablemente en los próximos meses, son los países que más estaban especializados en turismo, ¿no? Eran los países y las economías donde el turismo tenía un gran peso. Inevitablemente, el país donde yo me encuentro en ese momento y el Estado español y en Barcelona, ciudades donde realmente el peso del turismo es muy importante, inevitablemente están viviendo una crisis, vivirán una crisis muy importante, porque hasta que no abriremos completamente la frontera y se reactivará el sector turístico, estaremos pesando muchísimo en la cuenta nacional. Entonces, ¿cómo volverán estas prácticas turísticas? ¿Volverán a ser insostenibles como lo eran anteriormente? Esas son una foto de principio de abril cuando después de haber abierto el lockdown en China, muchísimos turistas locales en la provincia de Anhui generaron un problema de congestión en un parque nacional, tanto que las autoridades chinas tuvieron que cerrar el parque. Y eso fue justo el día después de que el lockdown se había terminado el lockdown. Con lo cual, la pregunta es, ¿volveremos a esas prácticas turísticas insostenibles? ¿Cuáles serán los retos? ¿Cuáles serán los retos en la sostenibilidad turística? ¿Cuáles serán las próximas tendencias que nos tendrán que acompañar para el post-COVID? ¿Cómo nos preparamos? Inevitablemente, la gran pregunta es sobre temas como la bioseguridad, ¿no? La higienización, ¿no? Necesitaremos y seguramente querremos, como turistas, como consumidores, destinos higienizados. Destino higienizado y infraestructura higienizada, el health and safety serán los temas y
la gran pregunta que nos haremos antes de elegir un destino, antes de elegir una infraestructura turística en lugar que otro. Todo el tema de los seguros, travel insurance. El travel insurance será un tema sin duda que nos acompañará. Si hasta ahora los seguros turísticos, si bien eran y jugaban un papel muy importante, puede que en el futuro próximo jugarán un papel importantísimo. O el return policies. Pensemos que, por ejemplo, tenemos que pensar que hasta ahora todo el tema del return policies, sobre todo en la aviación comercial, era muy complicado. Era muy complicado tener políticas de cambio sostenibles para buena parte de los consumidores que compraban y que accedían a la tarifa básica. Ahora probablemente tendremos que revisar estos tipos de políticas de cambio. Y luego el tema de la bioseguridad. Quién sabe si de aquí a poco tendremos que viajar con nuestro pasaporte de vacunas y enfrentarnos a un tipo de sector mucho más controlado. Luego hay otro tema que nos pone en evidencia, ¿no? En estos países, como mencionaba, muy dependientes de la propia economía turística, que es el tema del trabajo. Hemos visto que el trabajo turístico en general tiene que estar al centro de nuestra agenda política y académica, como investigadores, como consultores, como agencias gubernamentales. No podemos pensar que el trabajo turístico sea un trabajo o que sea protagonizado por desigualdad de género, por trabajo indecente, muy mal pago y con muy poca seguridad. Y lo estamos viendo durante esta época de crisis. Al final, muchísimos trabajos mal remunerados o informales han hecho que muchísimos trabajadores y trabajadoras se encontraran desamparados en esa época de crisis. Con lo cual, poner el trabajo turístico en el centro y como tema fundamental de nuestra agenda política, académica y también del sector privado, claramente, será fundamental. ¿A qué otra tendencia nos enfrentaremos? Nos enfrentaremos a sociedades siempre más controladas y vigiladas. Aquí os comparto una foto de Nueva York de 1900, donde realmente esos espacios que ahora podríamos llamar espacio público, a pesar de ser muy controvertido el concepto de espacio público, no eran tan controlados. Entonces, si luego con la época de saturación y de masificación turística nos hemos encontrado con esos tipos de campañas que se hacían en la ciudad de Venecia sobre Venecia no es Disneyland, no es un parque temático, luego a lo que estamos viendo abajo en esa foto, donde se empieza a higienizar y a controlar y a vigilar esta ciudad turística y nuestros destinos turísticos. Por ello, ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos teniendo que mirar y teniendo que empezar a estudiar a nivel de tendencia, también mirando hacia el pasado. En el 2008, sí, nadie se hubiese esperado que Airbnb se impusiera como la gran multinacional del sector turístico. Y en muy pocos años, casi menos de 12, podríamos decir, aunque ahora está viviendo una gran crisis, pero después de la crisis financiera, en el 2008 Airbnb ha nacido como gran multinacional y como gran potencia turística. Y ahora en el 2020, con esa crisis y en la pandemia mundial, realmente no será solo el turismo de proximidad, no será solo un turismo sostenible el que nos acompañará, seguramente entrarán otros espacios en disputa y nos tendremos que preparar mirando, como decía antes, al pasado y con otro ojo al futuro. Cuando hablamos de distanciamiento social, que no lo es,
Entonces, por favor, intentemos hablar propiamente de lo que está pasando. Es distanciamiento físico y no es social. Realmente nunca hemos nunca hemos sido tan sociales como hoy en día. Hoy mismo la plataforma donde estamos lanzando ese webinar es una plataforma que nace por esta demanda de lo social. Y esta demanda a partir del distanciamiento físico y no social. Nunca hemos sido tan sociales como en estos meses de lockdown y de pandemia. Entonces, ¿cómo nos prepararemos? ¿Cómo nos prepararemos a la movilidad a la movilidad turística y, por qué no, física en los nuevos escenarios turísticos? Se está hablando mucho de turismo turismo de proximidad, un turismo más sostenible, sin duda. Sin duda, la percepción de riesgo que tenemos y que tendremos en destinos muy masificados, muy congestionados, nos acompañará probablemente en la elección y turística del mañana, ¿no? del post-pandemia. Tenemos una posibilidad realmente de un cambio de paradigma en el modelo turístico. Comparto 4 conceptos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo turístico y de modelo turístico: promoción, planificación, gestión y gobernanza. Hay un gran error y una gran paradoja en esos 4 conceptos, que yo llamo, y he llamado muchas veces el error de la P y el error de la G, ¿no? En ese caso, aquí vemos la promoción y la planificación que empiezan por la P, pero realmente siempre empezamos con la P equivocada. Siempre empezamos por promover atractivo turístico en lugar de planificar producto. Tenemos la posibilidad para un cambio de paradigma ahora de planificar producto en lugar de promover atractivo. Estamos viendo cómo la maquinaria del marketing turístico nos está vendiendo el Dream Now and Travel Tomorrow. Sin duda son importantes esas campañas turísticas, pero lo que tendríamos que hacer para realmente proponer un cambio paradigmático es empezar a planificar todo aquello que no hemos planificado hasta ahora a nivel de producto turístico. Y luego, por otro lado, sin duda la gestión es fundamental, pero tenemos que empezar a hablar de gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza turística, hablamos no solamente de englobar al sector público y a todas las instituciones gubernamentales, pero los actores económicos, el sector privado y nuestra sociedad civil. ¿Cómo? Con dinámica participativa de gobernanza turística, ¿no? Planificar en conjunto con dinámica participativa nuestro destino del mañana, ¿no? Nuestro destino turístico del mañana. En algún momento, de algunas publicaciones donde estuve trabajando sobre cómo muchísimas veces pensamos que las soluciones técnicas nos puedan dar la clave, ¿no? para solucionar a nivel de turismo sostenible algunas incongruencias, ¿no? Entonces, la desestacionalización, la descentralización, diversificar, descongestionar el turismo de lujo, el turismo de calidad, que en ese caso en inglés se le podría llamar deluxe tourism, no siempre son la solución. La solución tiene que ser también política. Tiene que ser también decisiones políticas que acompañen las soluciones técnicas. Por ello, tenemos que empezar inevitablemente, cuando hablamos de sostenibilidad, también de hablar y abordar también el storytelling. No hace falta solo promocionar destino, explicarnos por qué estamos comiendo productos de temporada en nuestros destinos o en nuestra comarca costera, y por qué no podemos comer algunos productos durante una época. Entonces, contar estas historias, narrar estas historias, hará que podamos ser mucho más sostenibles y además llegar a nuestros consumidores, llegar a nuestros turistas y, sobre todo, involucrar todas las especificidades locales. Porque comer de temporada o tener trabajo digno, explicar a nuestros huéspedes en nuestro destino, en nuestro resort, que en nuestro destino, además de ser COVID-free, porque esa será la nueva marca ahora, los nuevos sellos que se utilizarán, también
hay trabajo digno, también no hay desigualdad de género y hay igualdad de género en nuestra plantilla de trabajadores y trabajadoras. Y también hay en nuestra gastronomía local y en nuestra oferta gastronómica y de restauración, hay productos de temporada. Entonces no tendrán que nuestros invitados visitar durante la próxima época para poder saborear, ¿no? A nuestros productos locales. Entonces, dejar de lado tanta promoción turística para que la planificación y también lo storytelling pueda acompañarnos en un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma donde no podemos medir solo con la llegada turística, entonces en temas cuantitativos, pero tenemos que empezar a medir en temas con tema también cualitativo. No existe un modelo exitoso de sostenibilidad turística. El turismo sostenible es un oxímoro. En el momento en que estamos viajando, ya estamos generando un impacto enorme a nivel también ambiental. Entonces, lo que podríamos hacer y lo que tendríamos que hacer es maximizar beneficios y minimizar los impactos negativos. Y os invito, y es una invitación para todos los y las que nos están escuchando a cambiar un poco la visión que tenemos cuando hablamos de turismo sostenible. Realmente maximizar beneficios y minimizar los impactos negativos, porque siempre va a haber impacto negativo. Entonces, más que un sector, el turismo sostenible o la sostenibilidad es un enfoque que podemos aplicar en diferentes sectores, desde el food and beverage, desde la gastronomía, en nuestra política de gastrodiplomacia, en nuestras políticas de promoción turística o de storytelling a nivel de destino, pero sobre todo es un modus operandi. Entonces no hay solo soluciones técnicas, aunque sí hay soluciones técnicas claramente, pero tiene que ser acompañada por decisiones políticas e ir de la mano también de dinámica participativa de gobernanza turística. Con esto yo termino mi presentación para dar paso a preguntas que creo que son, además en esa época de lo virtual, donde estoy presentando frente a una pantalla, espero que podamos tener un espacio de debate. Aquí hay algunos de mis contactos para que podamos hoy pueda responder alguna pregunta en caso que no tengamos tiempo durante el debate. Os dejo con esa frase y luego con alguna referencia bibliográfica que he venido produciendo en los últimos años. El turismo es como el fuego, ¿no? Idealmente podemos cocinar con ello o no puede quemar la casa. Entonces, cuando hablamos de ese enfoque sostenible, se trata sobre todo de utilizar y de que nos sirva el turismo para generar beneficio y minimizar sobre todo los impactos negativos. Os dejo también aquí con alguna de la publicación académica desde nuestro centro editor en Hostelea, School of Tourism Management, y también otros libros y artículos que se han venido publicando en otras revistas y editoriales. Y aquí, como decía, mi contacto. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya alguna pregunta y quedo a disposición para responder. Claudio, muchísimas gracias. Como siempre nos dejas pensando, ¿no? De qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y para dónde vamos. Agradecemos que nos hayas compartido tu conocimiento. Todas las personas que tengan una pregunta lo pueden hacer por intermedio del chat, o las personas que están en Facebook también lo pueden hacer por intermedio de un comentario y Claudio nos estará respondiendo. Claudio, sí te tengo una pregunta en este momento. Los empresarios por ejemplo, del Quindío, pues están en este momento como en una expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a empezar a generar una comercialización de mi producto turístico, de mi hotel? Y eso puede generar que esa preocupación nos lleve a tomar decisiones no sostenibles. ¿Cómo puedes llegar a recomendarnos en crear ya nos dijiste, planificar antes de, pero qué recomendaciones le tienes para los empresarios que en este momento tienen una preocupación de vender, 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 y digamos ese vender, 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 como lo hemos visto en unos destinos ya de Latinoamérica, que
gratis por, 2 por 1 por. Entonces, algo que puede ser preocupante y nos puede generar ese daño sostenible. ¿Qué recomendaciones nos tienes para los empresarios? Bueno, yo entiendo claramente la preocupación de los empresarios del sector. Hay empresarios, compañeros, compañeras que han invertido muchísimo. Nos veníamos retomando y realzando después de la crisis del 2008 y ahora justo caímos en otra. Y, y lo que te diré, José, es un poco triste, pero realmente lo que pasa en nuestro sistema económico capitalista y de tinte neoliberal, el neoliberalismo y donde vivimos hoy en día a nivel del sistema económico, está hecho de crisis y se alimenta de crisis, aunque no nos guste, lamentablemente. Entonces lo que tenemos que trabajar y sobre todo sobre planes de contingencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la planificación y de preparar para muchos empresarios y empresarias en ese momento que estén preparando su destino, inevitablemente en el corto plazo trabajaremos con turismo de proximidad y turismo interno, ¿no? Es cómo nos preparamos. Cuando mostraba una de las fotos donde hablaba de distanciamiento físico y no social, inevitablemente si veníamos del efecto Greta y de todo el problema de la saturación turística, probablemente ahora estaremos y tendremos siempre más una conciencia ambiental y además tenemos la herencia de los años 90 que venimos hablando. Son 3 décadas que venimos hablando de crisis climática. Ahora ya es una emergencia. Crisis climática teníamos que hablar de los años 90 y a principios de este milenio. Ahora ya estamos hablando de emergencia climática. ¿Cómo transformamos esto en tendencia? ¿Cómo lo transformamos realmente en un valor para nuestras empresas? La sostenibilidad tiene que ser un valor. Y cuando veo alguna pregunta, gracias por la pregunta que tiene aquí en el chat, de cuál sería, por ejemplo, cómo educar el turista para que consuma o se comporta de forma sostenible, inevitablemente cuando hablaba de storytelling, en lugar de promocionar nuestro eco resort, expliquemos por qué se está comiendo esta fruta, porque es de temporada en nuestra provincia, o por qué entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, no es solo sostenibilidad ambiental. Tenemos que explicar por qué es sostenible y por qué elegirnos, a diferencia de otros competidores, porque somos mucho más sostenibles. Y esto hace que la experiencia del propio consumidor vaya en paralelo a lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos dinámica participativa donde las sociedades civiles y las comunidades locales participan, donde haya igualdad de género, donde haya una conciencia ambiental en una infraestructura turística o de ruta ecoturística, o donde los guías locales sean de la propia comunidad cercana. Y eso hay que explicarlo. Y hay que explicarlo en nuestro folleto, y hay que explicarlo con política de storytelling. Eso es como nos podríamos empezar a preparar, aunque sin duda nos vienen tiempos difíciles. Antes que se abran nuestras fronteras a nivel global, tenemos que prepararnos a un turismo de proximidad y un turismo interno. Y probablemente nos vendrán más crisis en la próxima década. Entonces tendremos que tener planes de contingencia. Entonces nuestro proyecto de turismo comunitario en la región de Quindío o alguna ruta ecoturística que tenemos en la región tienen que ser preparadas para ofrecer a turistas internacionales, pero también a turistas nacionales. Con lo cual, el próximo plan de contingencia, la próxima crisis, será lo que estamos activando hoy en día y seremos mucho más preparados para esto. La sostenibilidad tiene que empezar a ser no solo una alternativa, tiene que ser un pilar básico para nuestra elección turística. Y realmente con el tema de lo que comemos, del área que respiramos, de cómo nos enfrentamos a esta visión antropocéntrica con el hombre al centro, sin considerar la naturaleza como un entorno que no pertenece, tienen que ser los pilares para hablar de sostenibilidad y eso tiene que también ofrecer la posibilidad que nuestros consumidores nos elijan
respecto a otros competidores que no están utilizando estos tipos de estrategia también de storytelling y narrativas. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Por Facebook también nos están preguntando. También nos preguntan, cordial saludo y muchas gracias por su información. El gobierno ha lanzado un modelo de sello de bioseguridad muy importante. Sin embargo, el costo de los 2 millones de pesos para el pequeño hotelero o rural va a ser otra carga sumada a la crisis económica que da por sí insostenible. ¿Tiene alguna sugerencia para estos empresarios que no van a poder pagar por un sello de bioseguridad? El tema de los sellos y de las certificaciones realmente ha sido el gran lavado de cara del sector y lo que podríamos llamar greenwashing. No harían falta tantos sellos si realmente un hotelero o una infraestructura turística se prepare con política de storytelling en el momento de la recepción, ¿no? Siempre nos parece que podríamos automatizar, ahora se hablaba, ¿no?, de inteligencia artificial, podemos automatizar los procesos de recepción en nuestros restaurantes, en nuestros hoteles, en nuestro tour. Al contrario, tenemos que humanizarla e ir en contra de esa nueva tecnología en este sentido. En otra, la nueva tecnología nos están ayudando y nos ayudarán muchísimo. Entonces, no harían falta tantos sellos, invertir en tantos sellos como invertir en buena política narrativa de storytelling y hacer una bienvenida o un welcome de media hora, de 25 minutos, de 40 minutos, donde explicamos a nuestros huéspedes la política económica que tenemos en nuestra empresa, la igualdad de género que fomentamos, la política sostenible que tenemos respecto a los materiales reciclables, porque, por ejemplo, no utilizamos más pajita de plástico y la utilizamos de bambú. Decidimos que en nuestros hoteles o en nuestra infraestructura del Caribe no ofrecemos más pescado que venga de Chile o que venga de Escandinavia. Y lo único, o tenemos continental breakfast y lo único que tenemos es frutas de temporada en nuestros desayunos. Con ese tipo de política narrativa en nuestras recepciones, la manera en que hacemos esto welcoming, ¿no?, la política de welcoming, y humanizar esta política de welcoming, no hace falta grandes sellos para poder explicar y narrar a nuestros consumidores qué tipo de política sostenible tenemos en nuestra empresa. Y os aseguro que si empezamos con esa política, el boca en boca hará el resto. Sí, totalmente de acuerdo que el storytelling tiene que ser algo, y es algo que justamente adaptamos mucho en nuestros discursos cuando vamos a ofrecer el Quindío, porque el Quindío, cómo nos diferenciamos de la competencia, y como te decía justamente en una conversación que tuvimos, trabajamos nosotros por la sostenibilidad y no solamente es un discurso, sino ya tenemos 4 municipios de los 12 certificados como destinos sostenibles. Entonces, algo que sí llevamos trabajando también con los empresarios muy de la mano y somos muy reconocidos por eso. Acá Wilson nos pregunta por Facebook, los incentivos que se vienen dando para reactivar el turismo en Europa, ¿cuál te parece el más acertado con la línea de que el turismo no nos queme la casa? Con la idea de que el turismo no nos queme la casa. El gran debate que estamos teniendo aquí, por ejemplo, en ciudades turísticas como Barcelona, hay alguna parte de la sociedad civil donde no quiere que haya un rescate público de las empresas. Pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que si esas empresas se caen, el bolsillo, para no decirlo ahora, de los aparatos del Estado, claramente no puede contar con con los impuestos que pagan estas empresas, ¿no? Con lo cual, sin duda, hará falta ayudar a alguna de estas medianas empresas, pequeña y mediana empresa, mucho más que la grande. Es decir, si hay algo que nos ha enseñado la crisis del 2008, que lo que hizo fue salir
con una concentración del capital en manos de muy pocas empresas. Entonces, lo que sí podríamos hacer a nivel de incentivo es abrir muchísimo más a pequeñas y medianas empresas que tienen menos capacidad de poder financiarse. Con lo cual, si bien tenemos que ver muy bien qué tipo de rescate público haya, sin duda habrá que priorizar la pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa, las pymes, porque son estas realmente la que hacen que un tejido empresarial sea enriquecedor por la propia sociedad civil. Con lo cual, cuando hablamos de políticas de rescate público, por ejemplo, que empiecen y que prioricen las pequeñas y medianas empresas, para no caer en el error después de la crisis del 2008, donde hemos visto que empresas como Airbnb o Uber han concentrado todo o muchísima parte del capital turístico global. Claudio, y por último, y una pregunta también que todos hemos pensado en el Quindío, porque sabemos por muchos expertos que las tendencias van a ser este turismo de naturaleza, estas nuevas experiencias, como decías tú, pues digamos, tourism like a local, de pronto más turismo con el local, como estas experiencias que puedo conocer autóctonas de cada región. Y Juan Pablo nos pregunta, en el turismo del Quindío del eje cafetero, es un turismo que iniciaba al tornarse masivo como el que hace muchos años se vive en la ciudad de Barcelona. ¿Qué medidas ha tomado Barcelona en materia turística que podemos replicar en el Quindío? Y es algo muy importante por lo que ahorita, lo que te venía diciendo. Si la tendencia a todos nos está metiendo en la cabeza, quiero ir a espacios naturales, quiero salir, quiero conocer esas nuevas experiencias y nosotros quedamos muy cerca de las principales ciudades de Colombia. ¿Qué medidas se han tomado para no generar esa masificación turística que puede llegar a esa turismofobia que bien tú nos has explicado en todas tus clases, ¿no? Sí, en ese caso, en nuestra clase aquí en Barcelona. Sí, sí. Porque no hablamos de ello. Pero realmente, bueno, gracias a todas las preguntas que están llegando, gracias a todos y a todas por estar, por seguir y por las preguntas. Respecto a eso, ¿qué podemos aprender de Barcelona? En Barcelona, cuando se empezó en el 2015 el primer mandado de la alcaldesa Ada Colau, se puso en marcha ya había anteriormente, pero se puso en marcha con mucha fuerza lo que se llamaría en catalán el Consell de Turisme y Ciutat, ¿no? El Consejo de Turismo y Ciudad. Se dividió, cuando hablamos de gobernanza, se dividieron en varios grupos focales los temas más importantes en ese momento en la ciudad, que eran fiscalización turística, el tema de la tasa turística, el tema de los alojamientos turísticos y el Airbnb, el tema de los espacios públicos. Yo, por ejemplo, participé en este grupo. Luego hubo grupos de empleos. ¿Y quién había en estos grupos focales? Sociedad civil, ciudadanos, residentes, vecinos y vecinas, el sector público. Entonces, todas las instituciones gubernamentales a nivel de comunidad autónoma, pero sobre todo de ciudad, y luego el sector privado, todas las empresas que trabajaban en una temática o en otra y se posicionaban, o por lo menos estaban y se integraban en un grupo o en otro. Con eso hubo reuniones durante muchos meses y eso es lo que podríamos llamar gobernanza turística, que no es la gobernabilidad del Estado. La gobernanza turística es cuando, si hay un problema en la ruta cafetera, como se mencionaba en una de las preguntas, realmente, ¿a quién afecta esa congestión en la ruta cafetera? A las instituciones gubernamentales, a las familias y las comunidades que se encuentran en esa ruta. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es abrir espacio, ¿no? Dinámica participativa, donde podríamos discutir durante meses y sacar algunos informes para ayudar también a tomar decisiones políticas y no solo técnicas, pero que involucran el sector privado y que el sector privado también se implique, por ejemplo, a tener una redistribución de los beneficios de la mejor forma posible, donde también la sociedad civil nos explique cuáles son las exigencias que hay a lo largo de esta ruta turística. Sin duda habrá una tendencia no sé quién nos preguntaba, habrá una tendencia a masificar y congestionar.
esta ruta de naturaleza y esta ruta ecoturística. Porque ahora con todo lo que nos está cayendo en ese momento a nivel global, la tendencia será recurrir a espacios naturales, recurrir a espacios donde no tengamos esta sensación de congestión. Pero con eso hay muchísimos estudios sobre capacidad de carga en parques nacionales que nos podrían ayudar en la ruta cafetera colombiana y en la ruta cafetera no solo, ruta ecoturística, no solo que no tengan nada que ver como producto turístico en la producción del café, y en eso os dejé mis contactos, yo puedo pasar bibliografía o puedo asesorar con eso porque hay muchísimo, el Visitor Management Index, hay muchísimo índices, sobre todo que no funcionan tanto en ciudades, porque las ciudades nos enseñan que hay movilidades diversas, pero en rutas tan concentradas como puede ser la ruta ecoturística o proyecto de turismo comunitario en espacios naturales y de naturaleza, podrían ayudarnos muchísimo en planificar más que promocionar, empezar por la planificación y luego por la promoción en temas de capacidad de carga y cómo organizamos esos tipos de rutas y cómo involucramos la sociedad civil. Y cómo también para el sector privado, al final, si seremos más sostenibles, tendrá la posibilidad de maximizar también su beneficio. Hagámonos también la pregunta de cómo en el sistema latinoamericano, Costa Rica, gracias a su promoción, digamos, al hecho que lo reconocemos como un destino tan sostenible, ha conseguido tanto éxito. Ha conseguido, gracias también a proyectarse como un destino sostenible. Y de ello, gracias también a la participación de mucha parte o mayor parte de la sociedad civil y el sector privado, y acompañado por el sector público y las instituciones gubernamentales que han proyectado esta imagen. Otro ejemplo latinoamericano, para aterrizar con ejemplo, el caso de la gastrodiplomacia en Perú. ¿Cómo ha sido tan exitosa la gastrodiplomacia en Perú y promocionar el turismo gastronómico en Perú? Ahí hemos tenido el sector privado, Gastón y los chefs que han ido por todo el mundo, el PROM Perú que ha promocionado la gastronomía, y la misma sociedad civil y los pequeños y medianas empresas que han colaborado en todo eso. Y ese conjunto ha proyectado Perú y la política de gastrodiplomacia de Perú a nivel internacional. Y ahora, después a lo largo de muchos años, es reconocida como un gran caso exitoso. Claudio, bueno, seguimos con preguntas, pero sabemos que el tiempo, pues estás muy ocupado también y pues también los empresarios pues actualmente tienen que quisieran seguir hablando contigo, quisieran conocerte, y por eso quisiéramos verte muy pronto, que no fuera esta charla muy virtual, sino ya presencial, y podernos tomar una taza de café en el eje cafetero, y podamos ya que tú conozcas más sobre el destino y nos llegues a generar todas esas recomendaciones que son de bastante importancia y bastante valor con la construcción de un turismo responsable, y eso que están diciendo de turismo regenerativo, ¿verdad? De cómo vamos a construir un turismo regenerativo. Nos agradecemos todo tu tiempo el día de hoy por compartirnos todo tu conocimiento. Falta muchísimo más, pero sí esperamos verte muy pronto en el departamento del Quindío, en Armenia del Quindío, para aprender más de ti. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación. Me sabe muy mal si hay alguna pregunta que no queda respondida. Antes os compartí mis contactos. Si hay en algún momento alguna pregunta que queréis hacerme, por favor, contad conmigo a través de las varias redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos y a todas las que estuvieron escuchando. Yo espero que con esa invitación de hoy en día empezamos a estrechar alianzas y sinergias en el Quindío con nuestro departamento de investigación IDITUR, de innovación turística, y poder colaborar en futuro con sesiones de capacitaciones y empezar a construir, porque realmente el futuro lo construimos en conjunto.
Claudio, darlo por hecho y esto sí, lo que tú dijiste, esto va a fortalecer mucho nuestras alianzas para que podamos aprender de todo su conocimiento que tienen y también que ustedes puedan conocer nuestro gran destino, que es Armenia del Quindío, ubicado en el eje cafetero de Colombia. Muchísimas gracias por todos asistir. Hay personas de Ecuador, de Costa Rica, de todas las regiones de Colombia y agradecemos todo el tiempo de todos y pues de nuestro ponente Claudio, que no será la última vez que lo vean. Esperamos próximamente una presencia de él en el departamento con la reapertura de económica y de fronteras. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias.